De esos fieles héroes ahora están de mayor edad y están llevando adelante la palabra del Señor. Pero hay una estadística que hemos notado, y es que la tercera generación se ha enfriado. La tercera generación ya no tiene la pasión que sus abuelos o que sus padres tuvieron. La tercera generación se ha mezclado en el mundo. Y nosotros yo he decidido en mi corazón luchar para que las generaciones, sea tercera, cuarta, quinta o hasta que Cristo venga, pero nuestras generaciones servirán a Cristo con todo el corazón. ¿Lo van a servir? Dale el aplauso bueno al Señor. Lo van a adorar. Lo van a honrar con todo su corazón. La familia es un regalo de Dios. Es el regalo de Dios más precioso que Dios ha dado al mundo. La familia es un lugar santo. Es el lugar de instrucción mejor que cualquier escuela. No importa la escuela que sea, puedes tener una escuela con los más altos niveles académicos, o puede ser que tengas a tus hijos en una escuela que a duras penas puedas pagarla, o la gratuita. Pero el sistema escolar jamás le va a dar a tus hijos lo que la educación del hogar puede enseñarles y le va a transmitir. En el mundo secular la familia está deshecha, o no hay una verdadera núcleo familiar. La familia en el mundo secular, y Dios guarde a la familia cristiana, pero le han dejado la enseñanza a los canales de televisión. Si simplemente los canales de televisión, los cines, están educando mal a la familia. Es una bendición que el hogar pueda ser instruido por un padre, por una madre. Hablo como hija de pastora y le digo, lo más grande que usted le puede dar a sus hijos es la instrucción del amor con estándares altos. Hacer la obra del Señor es hermoso, y le voy a abrir mi corazón. Hacer la obra de Dios es hermoso, y la mayoría de las veces estamos ocupados haciendo la obra del Señor, pero el diablo está ocupado haciendo la obra de Él entre la propia familia pastoral, entre la propia familia de los cristianos. Por eso nosotros tenemos que desenmascarar al enemigo y decirle, no en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo vamos a servir con todo el corazón. Amén, dígale a alguien, vamos a servir al Señor. Necesitamos, número uno, tener una claridad mental tremenda, estableciendo bases. Se dice que el carácter del niño se forma de 0 a más o menos 6, 7 años. Ahí va carácter, ahí va personalidad. Ellos van imitando lo que ven en la televisión, van imitando lo que ven en la familia, van imitando características de otra persona. ¿Y cómo van a ser en el futuro? Van a ser exactamente como son los primeros años de su vida. Se necesita un milagro de Dios para transformar vidas. Llevo pastoreando más de 26 años y crecí en la iglesia. Hice de todo. Desde cargarle la Biblia a mi mamá, desde ser músico en la iglesia, desde ser chofer de mis padres. Pero he visto que el carácter se forma desde la niñez. Como pastora le digo, no sé cuántas veces me ha tocado atender gente y uno ve, han entregado su vida a Cristo, han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, han recibido los regalos del Señor, los dones del Señor, pero tienen una lucha interna, porque todavía está en el corazón las marcas que alguien les dejó cuando eran niños. Marcas terribles
que uno tiene que estar trabajando en la vida de estas personas que han conocido a Cristo, aman al Señor, pero qué lío con lo que llevan adentro desde su niñez. Por eso le digo, hay que invertir en los hijos. Hay que invertir ese tiempo en ellos. Hay que trabajar con ellos y tenemos que trabajar con una actitud clara. La familia primero. Primero que todo lo demás. Porque queremos y necesitamos que los hijos se reproduzcan. No solamente teniendo más hijos, sino teniendo familia espiritual, teniendo hijos espirituales. Nosotros necesitamos producir no hijos solo arquitectos, doctores, ingenieros, sino que necesitamos parir y producir servidores del Dios Altísimo. Amén. Servidores del Dios Altísimo. Diga conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo, a fin de agradar al que nos tomó por soldados. En la casa de Isaí, el papá de David tenía mucha familia. Yo me imagino su hogar. Todos los hermanos de David. David tenía a un hermano mayor llamado Eliab. Su nombre, para los que apuntan, Eliab, su nombre en hebreo significa mi Dios es Padre. Tenía a Abinadab, segundo hermano. Su nombre, mi Padre es noble. Otro hijo de Isaí era Simea, o llamado también Sama, que significa fama. Otro hijo, Natanael, que significa dado por Dios. Otro hijo, Radai, que significa pisotear, poner bajo los pies. Otro hijo de los hermanos de David se llamaba Osem, acelerar, moverse con velocidad. Y David, que significa amado. Era una familia con mucha actividad en esa casa. No sé cuántos hijos tiene. ¿Cómo es su casa? ¿Familia pequeña o familia grande? Grande. 5 hijos, 6. ¿Cuántos habitan en tu casa? 4, 7, 10. No sé. Esta familia de David era una familia grande. Y cuando hay familia, de todo puede pasar en una familia. De todo. Uno se da cuenta que ocurren luchas y peleas aún dentro de la familia. Los 3 hermanos mayores de David fueron enviados a la guerra. Fueron enviados a servir con Saúl. Usted conoce la historia. Primero de Samuel, capítulo 17, nos narra a nosotros toda la historia. Y por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero usted la sabe. Necesitamos saber que el enemigo quiere plantar aún dentro de la casa la semilla de la destrucción. Amados, mucho más ahora. Fíjese que antes usted cerraba las puertas de su casa y el enemigo se quedaba afuera. ¿Sí o no? Él se quedaba afuera. Los amigos de sus hijos, los compañeros de trabajo se quedaban fuera de la casa. Pero ahora, con el internet, con los chats, el enemigo puede entrar a su casa. Y usted no se da cuenta que el enemigo está dentro de su propia casa. El internet, los celulares son una bendición, pero también puede ser un arma de doble filo. Yo no estoy de acuerdo en entregarle un celular a los hijos tan pequeños. Yo lo veo, no sé si pasa aquí, pero a los niños desde pequeñitos, 5, 6, 7 años, uno los ve que sus padres dicen, para regalo de Navidad, un tremendo BlackBerry o el iPhone último. Y usted ve a los niños chateándose. O un iPad. Y ve a los niños con capacidades de utilizar Skype en medio de la noche. Viene a mi mente una familia de la iglesia con bastante dinero. Le dieron un iPad a la hija y ella estaba pues haciendo todo esto. Cuando va a ver los compañeritos de escuela le decían, ponte en el Skype y quítate la ropa. Imagínense, papá y mamá durmiendo
Y los niños a altas horas de la noche utilizando las armas que el enemigo puede usar para él. He venido aquí para decirle, hay que tener cuidado. Estemos claros. Los niños de hoy día ya no son como los niños de antes. Y el Señor me puso en el corazón hablarles a ustedes de eso. Porque ustedes tendrán sobrinos, hijos, nietos. Y hay que estorbarlos. Y quiero que usted lleve esa palabra dentro de su corazón. Estorbar al diablo. Hay que estorbarlo. Hay que arrancarle si es necesario a los hijos. Y decirle, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dale el aplauso al Señor. Claridad mental. Tenemos que estar claros. Número 2. Toda distracción puede ser usada en su contra. Toda distracción. No te distraigas. Hay una batalla más grande a la que estamos expuestos. Nosotros como adultos, los hijos como niños, como jóvenes. Hay una batalla grande allá afuera. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es así es, contra las fuerzas del maligno. Tenemos una batalla, estamos no en un crucero, estamos en un barco de guerra. Y ese barco de guerra está activo todos los días de nuestra vida, no solamente a veces, sino todos los días. Hay una batalla, por eso el apóstol Pablo nos dice, hay que ponerse el escudo de la fe, la armadura, hay que andar preparado. Y aunque los niños no entiendan, aunque los jóvenes no entiendan, hay que ponerle la armadura de la fe. Hay que ponérsela. Hay una lucha entre lo que es el fanatismo y lo que es la verdadera, lo que el Señor llama. Tener cuidado de los hijos no es decirle, vaya y camine, muchacha, camina con una falda hasta acá arriba, hasta acá abajo. O no te pintes, o no te maquilles. Hay algo mucho más allá que de eso. Lo que cuenta es lo interior. Si está creciendo espiritualmente, si ha llegado a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. ¿Cómo va? Nuestra batalla no es contra ellos, no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra el abuelo. La batalla es contra el enemigo. Pero yo tengo que tener cuidado. Pasa en Panamá, no sé si pasa aquí, pero yo veo casos de abuelos que han abusado de sus nietos y de sus nietas. ¿Pasa acá también? Tíos que han manoseado a las niñas. Choferes de busitos colegiales que se han aprovechado de niñas. ¿Cómo pasa? Y pasa aún dentro de los hogares cristianos, porque pareciera que muchas veces estamos tan elevados viviendo en una nube alta con el maestro de Galilea, pero los hijos están siendo acosados. Están pasando problemas, no saben a quién decírselo, no se atreven a decírselo a nadie. Pero el mejor amigo tiene que ser el padre, la madre, el abuelo, el tío. Tiene que ser el mejor amigo. No se distraiga. Su ministerio número 1 es la familia. Es la familia. Hollywood está haciendo un trabajo terrible. Hollywood está haciendo un trabajo donde ha metido que a lo bueno hay que llamarle malo y a lo malo hay que llamarle bueno. ¿Acá se tatúa la gente? Se hacen tatuajes. ¿Quién les enseñó a hacerse eso? Hollywood. El cine, la televisión. Se ponen los muchachos acá aretes en las dos orejas. ¿De dónde aprendieron eso? Hollywood. Pero nosotros somos y tenemos la responsabilidad de decirle, mira, la batalla no es contra eso. Detrás de eso está lo mejor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No se distraiga.
El libro de Génesis nos habla a nosotros de la vida de Caín y Abel. Y Adán y Eva debieron haber sido fabulosos padres. Pero cuando uno se pone a pensar acerca de la vida de Caín y Abel, nos damos cuenta de algo. Caín mató a Abel. Caín lo mató. Qué cosa más terrible. Y debió haber sido, yo sé, el enemigo le puso algo en la mente a Caín, pero nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Es la verdad. Nadie se sale de la protección de Dios en un segundo, de repente, sino que viene siendo un trabajo constante. Empieza con una semillita, pero va creciendo. Le garantizo, hermano, y en el cielo cuando nos vayamos podemos preguntárselo a Adán, podemos preguntárselo a Eva. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Bueno, es que nosotros los vimos, que ellos se peleaban, pero dijimos, cosa de muchachos. Nosotros vimos eso, empezamos a tratar a Abel con mucho cariño y Caín, que era el primogénito, se empezó a poner celoso y le dio envidia a su hermano, pero ¿qué importa? Nosotros le veíamos esa raíz en el corazón a Caín, pero nunca hicimos nada, dijimos, el muchacho era así. ¿Cómo sería una hoja de vida de Caín? ¿Cómo empezó Caín? Pero me pongo a pensar, los padres nunca hicieron nada. Desde temprano uno le ve el corazón a la gente. Desde temprano se nota cómo va a ser. A este va a ser orgulloso. Este va a ser envidioso. O debo cambiar, no va a ser. Trae esa raíz, pero se la voy a cortar en el nombre de Cristo Jesús. Viene con esas influencias, pero aquí no. Se lo voy a cortar. En la casa de David también hubo peleas. 8 hermanos, imagínense. Hubo sus fricciones. Gracias a Dios no pasó a grandes desgracias en la casa de Isaí y de David, pero en la casa de Caín y Abel sí pasó cosas terribles. En la suya no pasará. En la mía tampoco. Tenemos que estar listos, no distraídos. Hay algo que está sucediendo en Panamá y yo no sé si acá, pero 51% de los estudiantes menores de 17 años en Panamá han sido acosados por algo que se llama el bullying. ¿Conoce lo que se llama el bullying? Bueno, desde nuestro tiempo existía bullying. Bullying es acoso, bullying es burla, persecución. ¿Desde tu tiempo también habían bullying? Yo sé, en el mío también. Mi apellido es Carrera. ¿Y sabe cómo me vacilaban los muchachos? Me decían maratón. Bullying. Yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que vivía en la casa. Y mi tío, porque yo era soy más trigueña que mi hermana y mi familia es bastante blanca. Mi tío me decía, a ti te recogieron de un tinaco. ¿Se dice tinaco aquí? Basura. A ti te recogieron de un tinaco. Tú no eres de esta familia. Y el chiste más grande. Su servidora se lo creyó. Mis primeros años fueron años tristes. A pesar que yo amaba a Dios, mis primeros años fueron años donde yo decía, un adulto me está diciendo que me recogieron de un tinaco. Yo veía a mi mamá y la veía blanquita, veía a mi papá, un hombre alto, elegante, guapo. Yo veía a mi hermana, rubia, media, yo decía, a mí me recogieron de un tinaco. Hasta el día que me sacaron la sangre para hacerme un examen. Me sacaron la sangre y yo pregunté, ¿qué tipo de sangre soy? Tendría ya como 7 años. Me dijeron, B positivo. Corrí a mi papá, ¿tú qué tipo de sangre eres? B positivo. Mi mamá, B positivo. Y, entonces me estaban vacilando. Pero crecí con muchas inseguridades. Y uno tiene que luchar contra las inseguridades. Crecí con muchos miedos, con mucha pena. Todavía ayer cuando veníamos para acá me tocó sentarme y me sentaron al lado de una ex primera dama de Panamá.
Y yo venía hablando con ella, pero venía, wow. Y el Espíritu Santo me decía, tú tienes más que ella porque tú tienes a Cristo. Amén. Pero tus hijos pueden estar sufriendo inseguridades. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas. Solo el Señor lo puede hacer. Pero ellos no tienen que pasar lo que usted ha pasado o lo que usted ha escuchado en otras personas. El bullying es muy duro. Ponga atención, el bullying no es algo inofensivo. Las palabras que alguien vierte de su boca son espadas. Puede ser palabras de bien o pueden ser palabras que atraviesan el alma, los sentimientos y se queda allí para siempre. Hay que parar el bullying. Cuando yo prediqué en la iglesia acerca del bullying, enseguida me empezaron a enviar fotos. Nadie me había dicho acerca de eso, pero me manda una foto una hermana de la iglesia. Mira lo que le pasó a mi hijo. Y tiene quemadas. Me enseñó la manito toda quemada. ¿Sabe dónde lo hicieron? En la escuela. Los compañeritos de clase cogieron algo y le quemaron su manito. Y él no decía nada. A los demás le ponen nombre. Antes de salir para acá, alguien llamó y me dijeron, mira que se están burlando de un niño de la iglesia dentro de nuestros propios salones de escuela dominical. Los niños burlándose de uno, un poquito más feíto, y le pusieron nombre. Eso se llama bullying. Los padres me dijeron, él recibe bullying, acoso en la escuela y ahora también en la iglesia. Mi cara se me caía de vergüenza. Somos pastores, también puede estar ocurriendo en nuestras iglesias. Amén. Señales del acoso. Señales de acoso son miedos, dolores de cabeza, inasistencias a las escuelas, mal rendimiento, pérdida de interés en el estudio. Pueden ser señales de lo que es el acoso. Hoy día no solamente enfrentamos eso, sino que también enfrentamos lo que se llama el cyberbullying, hasta por internet. Y esto es terrible. Por internet están acosando a los niños. Los están acosando de diferentes maneras y nosotros tenemos que estar pendientes. Usted puede decirme, yo confío en mi hijo. Sí confío en él, pero no confío en los que están afuera. Amén. No confío en el enemigo y si me toca darle a ellos, ponerle estorbo, lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. A esta generación de 1995 le llamaban la generación Z. A esta generación 2010, 2011, 2012, niños que han nacido ahora y que van a empezar a crecer, ¿saben cómo le llaman? La generación NET. Donde se rompen toda relación social y donde el niño cada vez más se mete en sí mismo y simplemente es la internet y él, los juegos y él. Si usted le habla, me estás molestando, yo tengo que seguir con mi juego. ¿Sí o no? Y nos toca a nosotros poner el orden en todo eso. No te distraigas. Dígale a alguien, no te distraigas, estamos en medio de una batalla. Tenemos que edificar hijos. Número 3, tenemos que dejarles un legado tremendo. No solamente es establecer bien las bases, tenemos que dejarles un legado. Número 1, tenemos que dejarles un lugar de identidad. ¿Quiénes son en Jesucristo? Son hijos del pacto. Son hijos de pacto. El Señor los compró con su sangre preciosa. Ellos valen oro, valen la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si tú estás sentado aquí mismo y de repente te sientes identificado con algo de lo que estoy diciendo, te digo a ti también, no le creas a las mentiras del diablo. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Tú vales más que el oro, más que la plata. No son los títulos los que hace una persona. Lo que hace una persona es lo que lleva dentro. Y Dios tiene un plan grande para tu vida. Un legado.
Hay que darle apreciación a la gente. Dice que nosotros necesitamos no sé cuántos montones de abrazos al día. Me dice, no se me ponga cursi, pastora. Necesitamos ser abrazados. La persona más ruda, la persona más fría necesita abrazos, porque el abrazo significa te amo, te aprecio. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos ser abrazados. Necesitamos apreciación. Qué lío cuando la gente dice que yo soy sincero, soy sincera y digo las cosas como me salen. Necesitamos enfocarnos en nuestra forma de hablar. La sinceridad tiene que ser una sinceridad con sabiduría, sabiendo cuándo decir las cosas, cuándo esperar el momento preciso para decirlas. A veces somos perfeccionistas y queremos que todas las cosas salgan como nosotros queremos. Cuando nos damos cuenta, ni nosotros mismos somos perfectos. Darle apreciación a la gente. Escuché la historia de una mujer que servía comida en un lugar y esa mujer servía como 25 comidas al día a unos trabajadores. Los estuvo sirviendo por muchos años. Y un día la comida, ella intencionalmente hizo que la comida supiera mal. Esos hombres se levantaron y le dijeron, qué mala comida, ¿cómo es que esta comida me la das así? Y la mujer los voltea a ver y dice, por 15 años se han sentado en estas mesas, les he cocinado delicioso, les he cocinado rico y por 15 años ni gracias me han dado. Y ahora porque lo hice a propósito para oírlos hablar, hoy sí se quejan. Tenemos que aprender a ser personas que aprecien, que alaben a otras personas. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Establecer apreciación por ellos. Andrew Carnegie decía, necesitamos aprender a apreciar a la gente, apreciarlos, a valorarlos. Hermanos, yo vengo con 50 y puf de años y le digo que muchas veces he visto hasta en los ministros de Dios competencia. Y nos damos cuenta que de este mundo nada nos vamos a llevar. Que la iglesia ni nos pertenece a nosotros, le pertenece al Padre Celestial. Tenemos que aprender a amarnos y a valorarnos los unos a los otros. La Biblia dice, el que menosprecia a su hermano peca. Interesante. No solamente cuidarnos de no adulterar, no fornicar, no robar, no maldecir, sino cuidarnos de no menospreciar a nuestros hermanos. En la familia, muchas veces se menosprecian. En la familia, muchas veces ocurren estos casos. Hay competencia entre los hermanos. Hay competencia en medio del hogar. Primer libro de Samuel 17, versículo 28. ¿Se acuerda cuando Isaí mandó a David a llevarle comida a sus hermanos? Sus hermanos mayores estaban allí en la batalla contra Goliat, contra los filisteos. Sus hermanos mayores estaban allá, ellos estaban supuestamente peleando, pero no estaban peleando nada porque le tenían miedo a Goliat. Pero mire este bullying. Eliab oyó hablar a David y se encendió en ira. Dice la palabra que Eliab dijo, parafraseo, ¿con quién has dejado tus pocas ovejas en el desierto? ¿Se llama menosprecio o no? ¿Ah? ¿Menosprecio? Ay, te tiene una iglesia a menos cantidad de personas que yo. Mi carro es mejor que el tuyo. Le dice Eliab, conozco tu soberbia, porque hasta ahí se tiraba que sabía más que su hermano. Sé sobre la malicia de tu corazón. ¡Wow! Y
Dice una de las versiones, eres un vida ajena, lo único que viniste a hacer fue a ver la batalla. Tremendo bullying. Yo le hubiera dicho, ¿y tú, malagradecido? He venido hasta acá, mi papá me mandó y mira cómo... Pero David no se puso a pelear con su hermano. Con razón dice la Biblia que David era según el corazón de Dios. Tenemos que establecer estándares altos, dar apreciación a la gente, darle la oportunidad, inclusive que la gente se equivoque, inclusive que la gente cambie, darle la oportunidad. Es un legado. Otro legado que debemos dejar es el legado de la responsabilidad, de actitudes, enseñarle a la gente a tener buenas actitudes, enseñarle a nuestra familia a tener buenas actitudes, corregir cuando es necesario corregir. El amor, el corazón puede más que la vara. Corregir con amor, corregir con el ejemplo. Necesitamos dejarles el legado de la responsabilidad, enseñarles que todo tiene consecuencia en esta vida. Todo tiene consecuencia. Tus errores tienen consecuencia. Los muchachos tienen que aprender que el paso que den los va a alcanzar después. La Biblia dice, un versículo que tenemos que tener aquí en la mente, tus pecados te alcanzarán. Amén. El legado de la enseñanza. Qué importante para los judíos, la madre es la que enseña. Para nuestra cultura, el valor del padre en el hogar es una maravilla. El legado de responsabilidad, enseñarles. Aquí se nota, a mí me gusta la historia de David porque se nota, entre todo el ejército de Saúl, se nota la educación del hogar. Y dentro de la familia misma de Isaí se nota la educación en el hogar, pero la responsabilidad individual. Los hermanos de David oyeron por 40 días a Goliat insultando a Jehová de los ejércitos. Y los hermanos de David, inclusive Eliab, ni siquiera se dignó en levantarse para luchar. Algo pasa allí. Uno puede estar enseñándole a una familia y usted puede tener 5 hijos, 10 hijos en la casa, pero cada uno le va a salir diferente. Cada uno es diferente. Pero tenemos que ponernos a pensar y decir, Señor, ¿cómo le puedo yo dar a ellos, sin hacer acepción, todo lo que ellos necesitan para enfrentarse a la vida cristiana, a su vida espiritual? David tenía lo que se necesitaba. Y cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Pero David sí tuvo lo que se necesitó para alcanzar y derribar a David. Derribar gigantes no es fácil. Y la vida es un gigante. Y nosotros necesitamos dejar el legado de la fe. Mis padres, mi papá me dejó buenos legados. Cuento algunas de las historias en el libro que he escrito llamado El fabricante de milagros. Pero le digo que el legado más grande que mis padres me pudieron dejar fue el legado de la fe. Mi padre se preocupó por darme una buena educación, excelente educación. Desde temprana edad he estado viajando por el mundo con mis padres. Lo mandaban a trabajar a Turquía, lo mandaban a trabajar a Londres, lo mandaban a trabajar a diferentes países del mundo, y donde quiera que mi papá iba, íbamos nosotros. Yo no valoraba. Conozco Israel, he ido a Israel yo creo que más de 20, 25 veces en toda mi vida, desde niña. Y no valoraba la educación, la cultura que mi papá me estaba dando. Ahora lo valoro, ahora lo entiendo. Ahora, y gloria a Dios que antes de morir mi padre, yo pude decirle, papá, perdóname, porque cuando tenía 12 años yo peleaba contigo porque me sacaba de estar con mis amigos de la escuela. Pero el legado más grande que me dejaron mis padres fue la fe.
Mi madre me decía todo el tiempo: espera, porque algo grandioso va a hacer el Señor con tu vida. Me metió eso por las venas. Lo que usted necesita dejarle a sus hijos es la fe. La fe no se puede inventar. La fe no recibe imitación. Uno o tiene fe o tiene incredulidad. Así que quien tiene que ponerse la pila aquí somos nosotros, los adultos. Ponernos la fe para transmitirla. ¿A dónde aprendió David a tener fe? Bueno, puede ser en parte por su papá. Acuérdense que su papá venía de un buen linaje, ¿eh? Venía Boaz, su familiar, también su abuelo. Boaz, el que se casó con Ruth. Y traía una esencia tremenda, como Timoteo, que decía: conozco a tu mamá y conozco a tu abuela. Usted y yo decidimos dejar un buen legado de la fe. Hay cristianos pesimistas, hay cristianos negativos, sí los hay. Hay cristianos que no sueñan nada, hay cristianos conformistas. Y eso mismo se lo están transmitiendo a las generaciones. Gloria a Dios que aquí no veo eso. Eso no pasa en República Dominicana. Tenemos la responsabilidad nosotros mismos de cada día aumentar nuestra fe. Nuestra fe que crezca, una fe que pueda ser compartida, una fe que pueda ser imitada y enseñarle a ellos. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos dice: al menos que no seas como un niño, no entrarás, ¿verdad? O sea, te vas a perder las bendiciones de los reinos de los cielos. ¿Cómo son los niños? Pasa aquí en República Dominicana que cuando los muchachos quieren ser como Batman, se ponen una toalla aquí atrás y se quieren tirar. Ellos se sienten el hombre araña. ¿Pasa o no pasa? Se sienten Batman. Se sienten no sé qué otra cosa más. Que no se sientan Bob Esponja. Pero pasa. ¿Por qué? Porque quieren ver. ¿Y qué tal si nosotros les transmitimos a ellos que quieran ser como Samuel? Que dice la Biblia que Samuel vivió ungido todos los días de su vida. Que quieran ser como David, con la fe. Pero no solamente ser oidores de la fe, sino lo que nosotros tenemos lo compartimos. Por eso David decía: oye, Saúl, quítame esta armadura, que yo no puedo pelear con esta armadura. Y la Biblia dice: yo vengo acostumbrado a que cuando un león se mete con mis ovejas, yo lo corro. Si viene un oso, yo lo corro. He practicado mi puntería, ponía botellas y tiraba piedras. Cogía el biombo y le daba duro. Practiqué mi puntería. Los niños tienen que practicar su puntería espiritual. Atreverse. Echar para adelante. El legado de la fe. El más grande legado será la fe. Amén. Una vez una mujer le dijo a su esposo: mi amor, dime 6 cosas malas que no te gustan de mí. El esposo se puso a pensar, se fue a trabajar. En la noche regresó con 6 rosas y le dijo: cada una de esas 6 rosas representan cosas que me gustan de ti. Lo que más me gusta de ti, esto, esto y esto. Y si me pones a pensar en cosas malas que no me gustan de ti, no sé ninguna. A partir de ese día, comidas hechas manjares para ese hombre. Maravilloso. Los legados que nosotros dejamos. Iglesia preciosa, hermanos queridos, pastores, nosotros necesitamos enseñarle a los niños a tener confianza. Por eso necesitamos ser adultos de confianza. Necesitamos enseñarle a los niños a escoger sus amigos, a tener amigos sinceros. Por eso nosotros tenemos que tener gente a nuestro alrededor sincera y buena. Tenemos que enseñarles a participar en las actividades de la iglesia. Por eso nosotros mismos debemos practicar el buen servicio en la casa del Señor y hacerlo con alegría y con gozo.
Número 4, tenemos que dar enseñanza sobre los valores cristianos y morales. Aprender a respetar los sentimientos de los demás, dejando a un lado la crítica. Por eso mismo nosotros como adultos, cuando el enemigo quiera poner maldad en nuestro corazón, decirle: no puedes ponerme maldad en el corazón. Oh, que nosotros enseñemos a ser gente tremenda, de un sentimiento maravilloso.